Nos visita el compañero secretario general de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Peluca Gramajo. Creo que el pueblo argentino fue feliz cuando gobernó el peronismo, cuando gobernó Perón y sobre todo cuando Perón le transfirió poder a los trabajadores y se recostó sobre un sujeto determinado, que son los trabajadores, para resolver los problemas estructurales de la Argentina y construir un modelo de país parado en un sujeto determinado. Por eso para nosotros la asunción en la CGT fue un hecho histórico, no por la coyuntura que nos toca atravesar, sino en función de una perspectiva de futuro, una perspectiva estratégica distinta, porque no es que fue una foto nada más, sino que tiene que ver con una película que venimos construyendo con los compañeros y compañeras de la CGT, porque desde que nosotros iniciamos este camino, en su momento con la CETEP y ahora con la UTEP, que tiene un reconocimiento institucional, que hicimos el proceso electoral, etcétera, etcétera, hay una construcción de muchos años con los compañeros y compañeras de la CGT que por supuesto incluso a nosotros mismos nos pasa en las organizaciones, en los movimientos populares, que todavía la discusión está en pleno proceso, ¿no? No es que está resuelta absolutamente y que hay una síntesis absoluta, sino que hay un camino transitado y bueno, con los compañeros y compañeras de la CGT y de la CTA también hemos empezado a construir un proceso de discusión importante en ese sentido y para nosotros efectivamente es un hecho histórico que incluso en el proceso de reconstrucción de la Argentina para nosotros es central, porque no hay posibilidad de reconstruir la Argentina y sobre todo después de la elección que hemos vivido el año pasado, que por lo menos para nosotros marca con claridad cuál es la realidad que hay que transformar, no se puede hacer sin un sujeto. Y para nosotros el sujeto de cambio, el sujeto transformador y la columna vertebral de cualquier proyecto político soberano de inclusión es con los trabajadores y las trabajadoras en todas sus dimensiones. Seguimos en vivo en los días más felices, son las 17:20 casi de este lunes 8 de abril. Y bueno, como habíamos anticipado al comienzo, nos visita el compañero secretario general de la UTEP, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Alejandro Peluca Gramajo. Gracias por venir, compañero. Podemos decir compañero, obviamente, sí, claro, ¿no? Obvio. Primeramente, perdóneme, ahí el micrófono. ¿Peluca por peronista o por el pelo? ¿Por qué? A ver. Porque justo Peluca en esta época... Sí, no, pero sí, yo hago una reivindicación de mi apodo porque... me lo pusieron unos compañeros de Marcos Paz cuando nosotros éramos pibitos, muy chiquitos, adolescentes. Empezamos a militar en un barrio popular, sí, en el barrio Rayito de Sol, y en una jornada que hicimos de construcción de veredas que nos organizamos con los vecinos, a mí me tocó trabajar con el trompito, pues estábamos haciendo veredas en el barrio que no había. Y cuando salimos de la jornada nos íbamos a otra reunión y yo iba en la cabina atrás, en la caja de atrás, y tenía los pelos llenos de cemento. Entonces un compañero me dice, parece que tenés una peluca de payaso, me dice. Y ahí quedó en estos tiempos en donde nos gobierna este tipo, que vas a una movilización y lo putean, en general no está bueno, pero sí hacer una reivindicación de lo que somos nosotros y nosotras como militantes populares, así que me enorgullece que ese compañero me haya puesto el apodo que quedó, y yo lo reivindico porque también agradecemos a Dios, a la vida y a la voluntad de miles de pibes y pibas que decidieron meterse en los barrios populares a militar, de que han posibilitado que la situación en los barrios populares sea distinta, ¿no? Porque si no sería mucho más crítico de lo que aún es. Bueno, la verdad que es un placer poder conversar, poder charlar. Estamos del lado Peluca bueno de la vida. Estamos del lado Peluca bueno. Exactamente. Y bueno, poder conocer un poco, porque bueno, nosotros somos las y los jóvenes del movimiento obrero, cada uno, yo vengo del gremio del seguro, trajo el mate, compañero, acá en vivo. Espectacular, estábamos sin mate. Estábamos sin mate, estamos saliendo por nuestro canal de YouTube, Los Días Más Felices, nos pueden buscar, o en Ambiente Radio, la FM 88.9. Y bueno, Estefanía es del gremio de Esbato. Obras sanitarias. Y Gonza Unión Personal Superior. Siempre te olvidás. No, Unión Personal Superior Ferroviario. Yo quiero que lo diga él. Sindicato Ferroviario de Personal Jerárquico. Y bueno, poder conocer un poco el mundo de lo que es la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que se dio por primera vez en la historia una votación en la que te han elegido como secretario general y que bueno, se ha asumido en la CGT, ¿no?
Y bueno, contarnos un poquito para los que nos están escuchando lo que es la UTEP y tu función desde que sos el secretario general, ¿no? No, bueno, creo que lo primero... ¿Más cerca o más lejos? No, acércate porque los desvatos se alejan del micrófono. A ver, no, lo primero que creo que fue un hecho histórico, porque nosotros venimos dando una discusión en torno a lo que nosotros creemos y entendemos que es la nueva realidad del mundo del trabajo y de la situación estratégica de los trabajadores y trabajadoras, a partir de una realidad que se ha generado por dos aspectos principalmente. Uno, porque hay una nueva reconfiguración del sistema capitalista que en el mundo va dejando una masa de trabajadores y trabajadoras excluidas del sistema formal, que no pasa solo en Argentina, sino que pasa en América Latina y en muchísimas partes del mundo, en donde la economía popular, la economía social, la economía comunitaria es una nueva discusión que se da. En algunos lugares se expresa crudamente cuando uno ve cómo migrantes se suben a una balsita tratando de conseguir un destino distinto. Eso también tiene que ver con la situación de los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros, con la economía popular en la Argentina, hemos tratado de construir un pequeño renglón en esa discusión que nosotros entendemos es estratégica a la hora de pensar el nuevo mundo, la nueva realidad, y también tratar de romper un poco el pensamiento hegemónico que hay en cualquier compañero y compañera que tiene buena voluntad de resolver el problema de los derechos, los nuevos derechos, del empleo, romper el pensamiento hegemónico, porque a cualquier reunión que vos vas, el compañero te dice, mira, yo quiero volver a la época del pleno empleo, de la industrialización del país. Bueno, ese mundo, esa Argentina, es imposible volver a recrearla. Entonces nosotros creemos que hemos dado un paso importante en la discusión en ese sentido, porque nosotros entendemos que efectivamente no podemos volver a ese mundo, aunque yo en mi caso me reivindico peronista, claro, y creo que el pueblo argentino fue feliz cuando gobernó el peronismo, cuando gobernó Perón, y sobre todo cuando Perón le transfirió poder a los trabajadores y se recostó sobre un sujeto determinado, que son los trabajadores, para resolver los problemas estructurales de la Argentina y construir un modelo de país parado en un sujeto determinado. Por eso para nosotros la asunción en la CGT fue un hecho histórico, no por la coyuntura que nos toca atravesar, sino en función de una perspectiva de futuro, una perspectiva estratégica distinta, porque no es que fue una foto nada más, sino que tiene que ver con una película que venimos construyendo con los compañeros y compañeras de la CGT, porque desde que nosotros iniciamos este camino, en su momento con la CETEP, y ahora con la UTEP, que tiene un reconocimiento institucional, que hicimos el proceso electoral, etcétera, etcétera, hay una construcción de muchos años con los compañeros y compañeras de la CGT, que por supuesto incluso a nosotros mismos nos pasa en las organizaciones, en los movimientos populares, que todavía la discusión está en pleno proceso, ¿no? No es que está resuelta absolutamente y que hay una síntesis absoluta, sino que hay un camino transitado, y bueno, con los compañeros y compañeras de la CGT y de la CTA también hemos empezado a construir un proceso de discusión importante en ese sentido, y para nosotros efectivamente es un hecho histórico que incluso en el proceso de reconstrucción de la Argentina para nosotros es central, porque no hay posibilidad de reconstruir la Argentina, y sobre todo después de la elección que hemos vivido el año pasado, que por lo menos para nosotros marca con claridad cuál es la realidad que hay que transformar, no se puede hacer sin un sujeto. Y para nosotros el sujeto de cambio, el sujeto transformador y la columna vertebral de cualquier proyecto político soberano de inclusión es con los trabajadores y las trabajadoras en todas sus dimensiones. Totalmente. Ale, vos remarcás que Perón tomó un sujeto que es el trabajador. Y Perón hablaba del trabajador organizado. Por eso, en este ámbito, celebro que los trabajadores de la economía popular se organizaron, en principio, como vos mencionabas, en la CETEP y ahora en la UTEP. Por eso, no son únicamente los trabajadores, sino son los trabajadores organizados, los trabajadores comandados. En ese sentido, preguntarte, trabajadores heterogéneos. No es lo mismo un cartonero que un trabajador de una fábrica recuperada, que un costurero o una costurera de un taller o lo que fuera. ¿Cuál es el desafío
de estas, porque generalmente las asociaciones gremiales tienen como las facilidades y bueno, trabajan todo de lo mismo, digamos. El ferroviario trabaja de ferroviario y así, los gremios por rama de actividad. ¿Cuál es el desafío de la UTEP de conglomerar distintos trabajadores y trabajadoras de ramas distintas, una cosa totalmente heterogénea? Y empezar a forjar nuevos derechos. Primero hacer visible el problema, ¿no? Porque incluso a nosotros cuando nos metimos en el barrio a militar no es con la misma lógica que la estamos planteando ahora. Cuando durante muchos años de construcción de las organizaciones sociales, los movimientos populares, empezamos a ver que no solamente había una situación de pobreza y de marginalidad, sino que también la gente sobrevivía de algo, y eso era producto de que la gente se autoinventaba su trabajo en las diferentes ramas, ya sea en lo textil, en la agricultura familiar, juntando cartones, en tareas sociocomunitarias. Bueno, había una cantidad de sectores del trabajo que se autoinventaron su trabajo. El problema es que eso es invisible a la realidad de la política, a la realidad del Estado. Es absolutamente invisible. Vendedores Entonces, ambulantes, por ejemplo, que perdió el laburo formal y salió a vender algo. Entonces, para nosotros el primer objetivo es primero hacer visible ese problema, que los empiecen a mirar como trabajadores y trabajadoras, y para eso hubo una pelea importante que dimos, y que para nosotros es el avance más importante que tuvo nuestro sector, que es la sanción de la Ley de Emergencia Social. Y muchos lo asocian a eso, a la discusión de los planes sociales, y no es así. Hay un elemento distinto ahí que tiene que ver con primero el reconocimiento de un sujeto, un nuevo sujeto social en la Argentina, que es el trabajador y trabajadora de la economía popular, y la ley lo determina así. Segundo, que construye instituciones para discutir la problemática del sector, que es el Consejo de la Economía Popular, integrado por el Estado, las organizaciones del sector. Y lo segundo, que constituye una política pública, que es el salario social complementario, que efectivamente reconoce que en la Argentina hay trabajadores y trabajadoras que de alguna forma viven. Claro. Entonces, y que tienen algún tipo de ingreso. Bueno, entonces, eso ha sido una victoria importante del sector nuestro, que por supuesto después quedó desdibujada, quedó trastocada, porque hubo una campaña sistemática, incluso del campo amigo, de construir un proceso de deslegitimar todo eso. Entonces es más fácil discutir planes sí, planes no, que discutir la problemática de fondo, porque en definitiva lo que nosotros hemos logrado con esta discusión y hacer visible, cuando lo hemos podido hacer visible en la dimensión que lo hemos planteado en arriba del Estado, de la mesa de los diferentes escritorios del Estado, es reconocer que la política social tal cual estuvo diseñada hasta acá fracasó, que los problemas son distintos y que hay que abordarlo con políticas distintas. Entonces fue más fácil deslegitimar, desvalorizar, que efectivamente ponerse a discutir cuáles son los problemas que hay que resolver en la Argentina. Y nosotros claramente lo planteamos. Vos tenés la población económicamente activa, que son alrededor de 24 millones de compañeros y compañeras, que 12 millones se rigen dentro del esquema formal, y que hay 12 millones que están afuera, y que dentro de esos 12 millones tenés un sector que está muy castigado por la problemática social, ya sea de consumo, de violencia horizontal, que es un sector muy marginal, que necesita una atención y un acompañamiento específico del Estado, y tenés esto alrededor de 8 millones, 9 millones de compatriotas que se autoinventaron su trabajo. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese sector tenga derechos, esté integrado, que pueda acceder al crédito, que esté blanqueado, ya sea con cooperativa, con un monotributo productivo? Bueno, hemos tenido una cantidad de iniciativas que después han quedado, que el gobierno anterior no lo pudo poner en funcionamiento porque no lo comprendió, porque no tuvo la fuerza, porque no quiso, o porque se subió a la ola de la estigmatización, que es lo más fácil. Sí, hay... No, yo quiero decir algo, porque realmente desde hace mucho tiempo que admiro la organización que tienen y que han construido desde el lugar que les toca, como decís, desde salir todos los días a inventarte el laburo, ¿no? Me parece que hay un mérito enorme ahí. Yo leí, y que me parece que ahonda un poco para comprender, lo explicaste excelente. Fue una voz, y un poco como de algún libro, porque termina como con un nota, comer una milanesa. No es nada del otro mundo de lo que estamos hablando, pero para la mitad de los argentinos hoy
es una utopía. Y es tremendo, digamos, pensarlo así. Así que bueno, en primer lugar eso, como admiro profundamente el trabajo que hacen y la verdad que es un orgullo tenerte acá, compañero. Sí, es una utopía porque creo que para mí este momento político, esta parte de la historia que nos toca transitar a nosotros y a nosotras, nos obliga a pensar por qué pasó lo que pasó en la elección anterior. Y para mí el problema principal es que hay una ausencia de proyecto de país. ¿Por qué para hoy, para una porción importante de la sociedad, es una utopía? Porque no hay proyecto de país. Sí. Yo veo, y lo digo en absoluta confianza acá, obvio, porque me parece que también hay que plantearlo. Evidentemente tal cual diseñamos la política hasta acá no resolvió problemas estructurales, el problema de la soberanía, el problema de los recursos estratégicos y fundamentalmente el problema de la desigualdad. ¿No? ¿Por qué fue imposible o le costó muchos años a la oligarquía, al poder económico concentrado, a los enemigos del pueblo, destruir el Estado que había construido Perón? Porque hubo transferencia de poder y hubo construcción de derechos. Entonces, los trabajadores defendieron a muerte. Total. Lo que conquistaron. Bueno, eso en estos años, 40 años de democracia, efectivamente ha sido al revés. Uno tiene que empezar a hacer un balance de lo que significaron estos 40 años de democracia, porque si terminamos en un gobierno popular con casi 40 y pico % de pobreza, quiere decir que las cosas no fueron en la dirección correcta y hay que hacer un balance, no para buscar responsabilidades en términos individuales, sino porque tenemos la responsabilidad de construir soluciones. Nosotros no militamos por nuestro destino individual, sino porque queremos construir una sociedad distinta. Bueno, han pasado cosas que nosotros tenemos que revisar, discutir, repensar, corregir, y porque no tenemos la obligación de hacerlo, insisto, no para buscar si tal compañero o tal compañera tuvo mayor o menor responsabilidad, sino para hacer un balance histórico y construir y pensar y fijar 4, 5, 10 ideas fuerza que sean las que motoricen al movimiento popular, a la militancia popular, a los trabajadores para construir ese proyecto de país. La organización, sí, que vos dirigís en este momento, Alejandro, tiene representación nacional, pero porcentualmente, ¿cómo están divididos los compañeros y las compañeras afiliados? Pregunto esto en relación a un comentario que hizo Emilio Percy con una entrevista que le hizo Guillermo Moreno, no sé si tuviste oportunidad de escucharla, te menciona en un momento. Emilio dice que tenemos que abrir Buenos Aires, que se tiene que federalizar, que hay muchos nodos de producción que la UTEP podría desarrollar siempre y cuando tenga un Estado que conciba el federalismo como una realidad concreta. Decir, ¿viste? Podemos abrir el país, hay un montón de economías populares que se pueden ir desarrollando y demás. En ese sentido, saber cómo está compuesta la UTEP, dónde está la mayoría de los afiliados, o si tenés el mapa más o menos. Sí, los afiliados mayoritariamente están en Buenos Aires, pero lo que se refería a Emilio, intuyo yo, porque no me acuerdo bien cómo fue ese fragmento, pero en el gobierno anterior se constituyó un registro, que es el registro de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que es mucho más amplio que el UTEP, y en muchas de las provincias los registrados en ese sistema son mayor a la cantidad de trabajadores en el sistema formal, tanto en el empleo público como en lo privado. Entonces quiere decir que hay una realidad afuera de la provincia de Buenos Aires, pero en muchísimas provincias, que el trabajador de la economía popular, hay mayor cantidad de trabajadores. Supera. Entonces hay que pensar una política distinta, de apertura, que es de apertura y de planificación en otra dirección. Porque, no sé, nosotros decimos siempre el ejemplo de la leche. Hay que buscar una estrategia y nuevos acuerdos con los sectores privados, porque ¿qué le puede joder a la Serenísima con la cantidad de monopolio que tiene, de que se produzca leche en diferentes provincias y que se pueda construir una nueva regulación para que los productores locales puedan abastecer a sus pueblos con producción local? Lo que falta es planificación, romper un poco el monopolio
los monopolios y la concentración, y planificar la Argentina en otra dirección, porque hay una realidad. Bueno, nosotros, por eso les decía al principio, nosotros tratamos de aportar ideas para resolver problemas concretos, así como lo hicimos con la ley de emergencia social, también lo hicimos con la ley de registro de barrios populares. No construimos un registro para tener una estadística, una planilla de Excel y decir, miren cómo es la realidad de los 5.500, de casi los 6.000 barrios populares que hay en la Argentina, sino que a partir de eso empezamos a planificar política para urbanizar los barrios, para que la gente que no tenía agua potable, censos, agua potable, claro. Estamos hablando de cosas básicas, agua potable, pueda tener agua potable o cloaca. Sí. Bueno, yo soy trabajadora de AISA, así que ahí podemos Justo, meter viene un la tema. pregunta. Sí, Justo hay viene la quilombo. pregunta. Bueno, respóndela vos, Tengo Steffi, otras, tengo otras, pero bueno, yo conté acá, porque hablamos un poco de los despidos que se sucedieron en el ámbito de la empresa, que además de eso hubo un corte de envío de fondos para lo que eran las cooperativas Agua Más Trabajo, Cloaca Más Trabajo. Hace poquito vi que hiciste una publicación, así que imagino que estás en tema. Los trabajadores se han movilizado en principio al edificio central de AISA y luego al ministerio, donde fueron reprimidos. Estas cooperativas, según entendemos nosotros, son con fondos que se giran a los municipios del Estado Nacional y desde el mes de enero no están cobrando estos compañeros. Así es, sí, hay diferentes convenios. Son 3 programas que trabajan las cooperativas, son creo que alrededor de 90 cooperativas. Recién tuvimos una reunión con los compañeros porque también están evaluando pasos a seguir, que por supuesto lo anunciarán los compañeros de las cooperativas, pero sí, efectivamente han hecho también un ajuste importante, en donde hay convenios que ya han tenido un primer desembolso en función de que fueron avanzando con las obras, le fueron girando plata y este gobierno ha decidido terminar con el financiamiento de las obras. Bueno, hay un grupo de cooperativas, la gran mayoría, que están diseñando un plan de lucha, porque bueno, ahí no solo está en juego el puesto de trabajo de los compañeros y compañeras que integran la cooperativa, sino que hoy justamente evaluamos, desde que se inició la política de intervención de las cooperativas a través de AISA, se han hecho diferentes obras que le resolvieron la vida básica, cuestiones básicas como el agua o la cloaca, a casi 2 millones de familias. Sí, sí. Entonces, sí, yo comenté acá que son cooperativas que realizan redes de conexión secundaria, que son las redes domiciliarias, digamos, no las grandes obras ni cañerías primarias, pero son las redes que llegan a las casas y de alguna manera son programas que tienen doble impacto porque por un lado generan trabajo, como bien dice el compañero, y por otro lado les llevan el servicio a la puerta de la casa. Lo que hablábamos con el Flaco Lingeri el otro día, de cuánto representa la inversión en agua y cloaca respecto... 7 por 1, ¿no? Claro, $1 invertido en agua son $7 menos en salud. Totalmente. Se comentaba el Flaco Lingeri. Totalmente. Increíble. Así que bueno, quería preguntarte por eso, por un lado, y por el otro lado, la cuestión de la baja del programa Potenciar Trabajo y su desprendimiento en otros 2 programas, que supongo que vos me podés contar un poco mejor, y qué impacto tiene esta medida en la UTEP. A ver, hasta acá nosotros no fue público, pero muchas de las bajas que se hicieron han sido arbitrarias, de cruces mal hechos por parte del Ministerio de Capital Humano, que han tenido que volver a reintegrar a los compañeros y compañeras que estaban suspendidos, casi 10.000 compañeros y compañeras. Después creo que hay una improvisación, no tienen ni idea de lo que quieren hacer, porque en lo público han dicho que quieren hacer un programa de capacitación y todo eso, que en realidad ya se probó con el macrismo, se probó con el gobierno anterior, porque no es un problema de capacitación. Como un puente al empleo. Es un problema económico. Vos podés capacitar a muchísima gente en determinados temas, después el sistema formal no tiene cómo absorberlo. Entonces me parece que es un anuncio muy tribunero, muy en sintonía de trabajar sobre la campaña de estigmatización y de la idea de los intermediarios y todas esas cuestiones que han planteado públicamente, pero en el fondo no tiende a resolver el problema, sino que creo incluso que tiende... La política de gobierno con el Potenciar Trabajo es a congelarlo, sabiendo que en los próximos meses, si no hay un aumento considerable del Potenciar, van a poder comprar 3 kilos de carne los compañeros en 4 o 5 meses. De pedo. Estamos conversando con Alejandro Peluca Gramajo, secretario general de la UTEP, la Unión el de Peluca Trabajadores. bueno. El Peluca bueno.
Y justamente vos mencionaste el Ministerio de Desarrollo Humano, que está a cargo de Sandra Petovero, ¿no? ¿Esto es así? ¿Tuviste la posibilidad de conversar? ¿Hubo un llamado formal o estamos igual que con la CGT? O sea, exacto. No hay ningún canal de Exacto. diálogo, o sea, no se tiende ningún puente de diálogo. Esto es una verdadera locura, o sea, entre compañeros. La verdad que esto no ha pasado, pero ni con el macrismo ha pasado esto, me parece, ¿no? Así es. No. Hemos tenido al principio conversaciones con algunos personajes. Digo personajes porque no eran funcionarios y varios después se fueron, que iban a ser funcionarios. Sí. Y que algunos incluso tenían buena voluntad, pero en definitiva quienes toman las decisiones han decidido romper todos los puentes de diálogo con todos los sectores. Y creo que lo que están haciendo es una campaña, tienen un modus operandi ellos, ¿no? De primero eligen con quién. Puede ser una política pública, como fue la política de la CISU, de Renavap. Dijeron que se habían choreado no sé cuánta plata y que no sé qué, y en definitiva lo que pasó, primero que no se puede comprobar ninguna de las barbaridades que dicen. Y segundo, en lo concreto lo que pasó fue que ajustaron esa política. Sí. Una política que se toma como argumento para cortar de exacto, cuajo. Eligen, y lo mismo hacen con los gobernadores. Los gobernadores que quieren ajustarle una política, primero dicen que son de la casta, que son delincuentes, que son chorros, y después le quitan los subsidios al transporte o le quitan la plata de la reforma provisional. Bueno, ejecutan, Sí, claro. primero estigmatizan, te eligen de nuevo y después... Una cosita respecto de la mesa porque se escucha. Aprovechamos para mandarle un saludo a Seba Maturano, que está escuchando Seba, atentamente la entrevista. Un Dice, abrazo che, no grande. golpeen tanto la mesa. Sí, porque somos tenés que mandar un vehementes. saludo. Somos vehementes. Somos vehementes. Y aprovecho para mandar saludo a Omar Maturano, secretario general de la Fraternidad, que cumplió años este último sábado. Saludo, Bueno, un gran especial, compañero. Un saludo. Sigue Saludo a cumpliendo todos los años, compañeros. así que seguimos de fiesta. Pelu, para pasar un poquito al plano político respecto de lo que pasó en el Congreso del PJ, Sí, que señor. vos fuiste invitado. Yo fui invitado. Fuiste sí, invitado. Sí, pero... Pero pará. Estuve un ratito y me fui. Te un ratito, está bien. ¿Qué te Pero metiste? pará, vengo. A ver. Va por ahí, Dale. va por ahí. Emilio, en la entrevista que le hace Guillermo Moreno en el programa Los Días Más Felices, que nosotros también, justo es un programa. Nos lo robó el el programa nombre, ¿eh? homónimo, Es verdad, es Los verdad. Días Más Felices. Dice. Hablé con Peluca, dice que no le gustó mucho. Lo digo al aire porque lo dijo Emilio en una entrevista pública, con lo cual no hay nada que ocultar. Dice, hablé con Peluca. Yo dice, lo tengo que reafirmar. ¿no? Por eso, No vos puedo- después podrás desmentirlo o no. Dice, hablé con Peluca y medio que no le gustó mucho, pero me dijo algo interesante. Estoy hablando, citando a Emilio Persico. Sí, señor. Dice, pero me dijo que, che, ¿cuándo será? Quizá este no sea el momento de que conduzca el PJ, el Partido Justicialista, un dirigente sindical de la CGT. Y se queda pensando Emilio y dice, sí, para mí también es el momento, es algo que tenemos que trabajar, pero se le ocurrió al compañero Gramajo, con lo cual lo cito, por eso dijo, en ese sentido preguntarte, Sí, señor. ¿qué tenés para decir? Primero del plenario y después respecto de esta visión tuya que tenés de que tiene que conducir el PJ, que es la herramienta electoral del movimiento peronista, un compañero de la CGT. A ver. Ahora si lo desmentís ya está, no hay No, pregunta. no. Dice, no, yo no dije eso. No me gusta referirme a hechos puntuales porque creo que los compañeros que están en el PJ trabajan con buena voluntad, con buenas intenciones, entonces no. Lo que sí yo tengo una visión de esta etapa y que lo he planteado en todos los lugares que he podido, porque uno tiene que tratar de construir la fuerza necesaria para revertir esta situación, porque en el fondo, no, en primer lugar, lo que tiene que estar es la sociedad, el pueblo, y sobre todo el pueblo que sufre. Entonces, independientemente de nuestro destino individual, de las posibilidades de protagonismo individual que pueda tener cualquier sector, lo importante es construir la fuerza necesaria para revertir esta situación. Y yo me pongo a pensar, en esta etapa política, en este momento histórico, ¿quiénes son los compañeros que más condiciones tienen para juntar al conjunto de las fuerzas sociales, políticas, independientes de la Argentina? Es la CGT, ¿no? Porque nosotros tenemos muy buen diálogo con todo el mundo,
pero no podemos convocar solos al 24 de enero, en donde hasta los trotskistas estaba todo el mundo. Claro, ¿Por qué? Porque han logrado poner en el lugar correcto la discusión de este momento. Entonces, creo que uno tiene que tener la generosidad, la grandeza, la madurez, porque acá no está en juego el destino de la UTEP o el destino de cualquier organización social, política, gremial. Está en juego el destino de la Argentina, porque acá estos tipos han dejado claro que vienen a saquearnos el país, que vienen a saquear los recursos estratégicos de nuestro país. Entonces nosotros tenemos la obligación de construir la mejor estrategia, y no una estrategia electoral, sino una estrategia de que cambie la correlación de fuerza para revertir esta situación, porque no podemos dejar de ver lo que ha pasado en estos 3 meses, o casi 4 meses. Acá han venido personajes muy poderosos, Pasó hace 2-3 días, después del 2 de abril. Estuvo la jefa del Comando Sur. La jefa del Comando Sur. Hace un par de semanas vino el jefe de la CIA. Me gustó que nuestros soldados le cantaban la marcha Malvina ahí en la cara, ¿viste? Vino el jefe de la CIA. Yo los invito a que estudien en cuántos países se hizo pública una visita del director de la CIA. Fíjense en lo que está pasando en la Argentina. Entonces Relaciones carnales un por otro. Nosotros tenemos la obligación de revertir esa situación. Bueno, ¿cuál es el mayor punto de unidad que tiene el campo nacional y popular hoy? Sin lugar a dudas es la Confederación General del Trabajo. Entonces hay que tratar de empujar en la dirección correcta, porque insisto, no está en juego el destino de un individuo, de una organización en particular, sino el destino de nuestro país. Entonces, bueno, yo creo que lo correcto sería eso, en mi humilde opinión. Porque ni que hablar, porque creo que también el sujeto está obligado a protagonizar. Planteé el día de la Asunción en la CGT, para mí no es una foto, es una alianza que tiene que constituirse como una película. Y bueno, yo me imagino que el final de esa película o el tránsito de esa película es recuperar el protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina en la construcción política. Sí. Está bien, porque muchas veces nosotros discutimos también en el ámbito de la CGT, en el ámbito de lo gremial, cuándo vamos a tener compañeros diputados, pero no discutimos cuándo vamos a conducir el partido. Pero no se trata solo de eso. No, pero por eso digo... No. Creo que es integral la disputa, por eso yo creo que cada instrumento tiene que servir en función del objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal que nosotros tenemos? Primero, ponerle freno a estos tipos, porque están desguazando la Argentina. Si nosotros no ponemos freno a estos tipos, en 2 años no tenemos país. El objetivo a corto plazo, y en segundo lugar, construir un modelo de país distinto y que tiene que tener como protagonista y fundamentalmente las diferentes realidades sociales. Es decir, los trabajadores formales, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, los ambientalistas, el movimiento de mujeres. Hay que tener capacidad de integrar todo eso para construir un modelo de país diferente. Alejandro, hubo en la antesala de lo que fue un aniversario más del 24 de marzo, Nunca Más, se han juntado en la CGT las distintas juventudes en las que ha participado la UTEP, el Movimiento Evita, la Cámpora, nosotros y distintas organizaciones de juventudes. Usted participó, Estefanía, y creo que ahí hay como un camino en relación a lo que estás diciendo vos, o sea, juntarnos las distintas, digamos, fuerzas de representación productiva, y más que nada, creo, las juventudes, ¿no? Que viste que como que nosotros tenemos esa fuerza como de cambiar las cosas. Que vinieron los compañeros vinieron al plenario de Juventudes, vinieron los compañeros de la UTEP también, haciendo parte del plenario. Y creo que me parece que fue importante, no fue solamente una foto, también hubo una bandera en la plaza, y creo que ahí hay un camino. Y un acuerdo de empezar a realizar acciones en conjunto, en común, que quizás, digamos, en términos de unidad ideológica doctrinaria no lo vamos a lograr. Somos conscientes de que tenemos diferencias, porque digo, estaba la Cámpora, estaba la Juventud Sindical de la CGT, estaba la CTA Autónoma, la UTEP, el Movimiento Evita, el radicalismo, Jóvenes por el Clima. Pero se habló de dar esa discusión también. Se habló de empezar a dar esa discusión, pero también de una agenda concreta para resistir la agenda económica de este gobierno, ¿no? Así que me parece que en ese sentido tiene mucho potencial esa unidad, que hay temas que podemos debatir puertas adentro para ir llegando a ciertos consensos, pero en el corto y mediano plazo una unidad pragmática de acciones para poner freno a algunas de las políticas más violentas económicamente hablando, y no solo económicamente hablando de este gobierno, ¿no? Porque
la violencia no es exclusivamente económica, pero sí sobre todo. Así que creo que coincido con Lucas de que hay mucho potencial ahí. Yo te quería hacer una última pregunta, si es que tengo margen. Sí, hay, obvio, compañero, bueno, más vale. El tema de la personería de la UTEP. Ustedes tienen una personería social, no gremial. ¿Y cuál es la diferencia o qué les posibilita negociar? Con este gobierno nada. Claro, con este gobierno nada. No hay legales. Sí, es un paso previo al reconocimiento gremial, digamos, ¿no? Ese es el problema principal de esta etapa. Después es un paso previo, no tiene mucha... No, bueno, puede digamos, pasa a ser su órgano rector, más allá se formalizó, con lo cual pueden ir a elecciones. Por supuesto. Todo ese proceso se formalizan las autoridades por intermedio del Ministerio de Trabajo, que es el órgano rector de los sindicatos. Todo eso es un avance importante. Bien. Y eso no estaba, y creo que eso es un avance extraordinario para el sector, porque efectivamente el reconocimiento es a través del Ministerio de Trabajo, hicimos las elecciones de autoridades, eso es un avance importante. Pero después a mí me gustaría decir algo en relación a lo que estaba planteando recién Estefanía, sí. Porque creo que tiene que ver con las tareas centrales que nosotros tenemos que hacer, como sobre todo generacionalmente, aunque no sé qué edad tienen ustedes, pero yo... Cumplí 40. Bueno, estamos más o menos parecidos. 34, pero creo que nosotros, para evitar las divisiones y para poner el acento en la unidad, creo que tenemos que discutir las cosas que tenemos que discutir en esta etapa, digamos. Y para mí no hay diferencia cuando uno discute el problema de los jubilados, cuando discute el problema de las mujeres, cuando discute el problema de los estudiantes, cuando discute el problema de los más humildes. Creo que eso es un punto de coincidencia con todos los sectores que están afuera de la libertad avanza pro, por decirlo de alguna forma, que es el 80% de la sociedad, no me cabe la menor duda, aunque hoy tenga un grado de legitimidad social importante. La unidad, y para sostener la unidad, para profundizarla. Y el segundo punto es construir un modelo de país. Eso nos va a dar un punto de unidad sostenido en el tiempo. No me cabe la menor duda que punto de encuentro. Totalmente. Punto de encuentro es lo que necesitamos construir en la Argentina. Para mí eso, y no me cabe la menor duda que también que va a haber una camada de pibes y pibas que se van a sumar a la militancia en los movimientos sociales, en las organizaciones sindicales, en las organizaciones políticas, porque no hay forma de que eso no suceda, porque este gobierno está sembrando un nivel de injusticia tan grande que a lo que los corre un poquito la sangre por las venas, se van a tirar de cabeza a militar y a pelear por el conjunto del pueblo. Entonces creo que nosotros tenemos la obligación de discutir en esos dos aspectos, que son los dos aspectos centrales que construyen la unidad en este tiempo, pero no solamente para atravesar este momento, sino pensando de cara al futuro, porque tenemos una responsabilidad. Porque no va a venir un Salvador, un Mesías, no, yo no creo en los procesos individuales, creo en los procesos colectivos. Ya vino el Mesías, festejamos la Pascua hace poco. Es verdad. Pero sí, qué interesante, ¿no? La verdad que muy linda esta conversación, pero a mí la verdad que me queda eso de los dirigentes que se dicen peronistas. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos, compañeros? Necesitamos esa condición. Usted dijo lo del Partido Justicialista y te quedaste ahí, no la seguiste en lo que dirigentes no, porque después dice, no, pero preguntá mucho, boludo. Preguntá, no hay problema. Preguntá que no hay problema. Dirigencias hay. Y aparecen en las malas también. Sí. Tenemos compañeros y compañeras que van al frente. Lo que pasa es que no tienen cámara, o muchas veces no tienen una voz muy reconocida. Sí. Pero tengo el tema es que no tenemos hoy uno que nos aglutine a todos. Ahí está el problema. Bueno, digo que no encontramos esa unidad todavía, pero puede no existir ese uno o ese Mesías que mencionaba el Peluca. Puede ser la organización en sí misma. Hoy, por eso, alguien se va a parar arriba de lo que se construya. No me cabe la... O saldrá desde los que empujen eso o alguien... Nuestra nación y nuestro movimiento son profundamente... A Perón lo pusieron los trabajadores. Dice que está escribiendo una cartita para irse. Para irse. Le dice, mi negra, nos vamos, termino con esto y ya nos vamos a ir afuera. Es así, y bueno, y después de eso... Sí, va a ir al sur, a la Patagonia. Exacto, y después de eso apareció Perón y cambió la historia de la Argentina. Y cambió la historia del pueblo trabajador. Bueno, eso no me cabe la menor duda, que esa es la parte, para mí, la más fácil de construir. El problema es todo el proceso previo que vos tenés que desarrollar, y sobre todo porque hoy tenés que hacer un balance de lo que pasó en la historia argentina, por lo menos en los últimos 40 años, donde es más difícil construir síntesis, pero estamos obligados y obligadas a construir
un repaso de todo eso, porque bueno, por delante tenemos mucho por hacer y nosotros y nosotras que tenemos responsabilidades, tenemos que empujar en la dirección correcta. Y bueno, yo creo que lo que estamos haciendo con la CGT, con la CTA, todo lo que vino pasando en estos 3-4 meses, que está bien, es un momento muy crítico, muy difícil, pero es auspicioso, es bueno que exista la posibilidad de hacer un 24 de enero con todos los sectores, es bueno que nosotros hemos participado y hemos anunciado la marcha el 24 de marzo, en la CGT, con la CGT, la CTA, sí. Nosotros, sí. Los organismos de derechos humanos. Fue un hecho que no pasó nunca en la historia. La semana pasada tuvimos una historiadora, Julia Rosenberg, no sé si la conocés, acá en el piso, y ella decía como que en esta alianza de movimiento obrero y organismos de derechos humanos se genera una nueva promesa osada capaz de dar la discusión a este gobierno tan represivo, tan violento económicamente como veníamos diciendo, y me parece que hay algo ahí, que hay algo, digo, el movimiento obrero ampliado, movimiento obrero ampliado que tenemos hoy también, ¿no? Me parece interesante pensarlo así, y me parece que necesitamos recuperar estas cuestiones de la identidad de los trabajadores desaparecidos, que veníamos charlando también, de como no militantes idealistas, sino trabajadores militantes. Creo que lo que pasó el 24 de marzo, así como lo que pasó el 8 de marzo también, porque de alguna manera ahora se vienen aprovechando todas las instancias para manifestarse en lo colectivo. La CGT ha tenido un protagonismo que no ha tenido otros años, en el 8M, en el 24 de marzo. Sí la juventud, pero la CGT como tal ha sido algo nuevo si se quiere. Sí. De lo que estamos muy orgullosos también. Estamos orgullosos de la posición de la CGT. Digo, como juventud siempre tratamos de dar un pasito más en la discusión. Y hoy nos sentimos orgullosos de cómo se está manejando la CGT en esta coyuntura, ¿no? Así que, nada, ha sido un gusto, compañero, tenerte entre nosotros. Ha sido un honor para mí. Así que esperamos volver a verte. Sí, claro, cuando quieran. Sí, acá me estaban diciendo por cucaracha que quieren hacer un partido de fútbol UTEP contra Juventud Sindical. ¿Cómo es eso? Y vos sos muy futbolero, yo puedo jugar a la compañera contra compañera y compañero contra compañero. Tenemos el mixto, ¿no? Podemos armar, Sí. Vamos ahí, hay que seguir haciendo, Está bien. ¿Te gusta? Se arma. Y en esas cosas también se teje unidad, ¿no? Obvio. Se arma. Hay que hacer un campeonato en algún lugar en contra de la privatización de los clubes de fútbol. Ahí va. Y en solidaridad con los clubes de barrio. Sí, que están ahogados, que van sufriendo los aumentos. Los aumentos, ahora no van a poder pagar la luz. Bueno, son buenas iniciativas que podemos construir en conjunto. Ojo. Se puede armar. En lo personal, agradecer a Ale Gramajo, a Ale Peluca Gramajo, por la humildad, por el compañerismo. El compañero vino solo, no cebó mate. No cebó mate. Una cosa de loco, nosotros no tenemos ni una factura. Nada, y viene, y esa es la humildad que no deben perder los dirigentes. Así que un placer, compañero, porque estás ahí, estás para los demás, estás brindándote, estás al teléfono, estás al llamado, estás para los compañeros de la juventud, que hacemos humildemente también un programa de radio para comunicarle a compañeros y compañeros de la juventud sindical lo que pasa en las distintas órbitas, y una de ellas son los movimientos sociales y la UTEP. Así que agradecido que estés acá, y nos quedaron muchísimas preguntas en el tintero. En algún momento te volvemos a llamar y contá con este medio para comunicar lo que quieras comunicar siempre. No, yo le agradezco a ustedes en realidad por el espacio. Creo que todo esto abona al proceso de unidad necesario que tenemos que construir los trabajadores y las trabajadoras, porque, insisto, yo lo voy a repetir hasta el cansancio, la política necesita, y la Argentina necesita, que los trabajadores y trabajadoras recuperen el protagonismo, y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos habido y por haber para que eso suceda. Porque en definitiva, si eso pasa, estoy convencido de que vamos a construir un país distinto, un país más justo, porque nosotros discutimos sobre los problemas concretos de nuestra sociedad, y creo que eso es lo correcto. Así que agradecido, y para mí un honor poder intercambiar con ustedes. Muchas gracias, Peluca. Bueno, y nosotros nos tenemos que ir. Nos vemos el próximo lunes a las 16 horas acá en vivo por Ambiente Radio, y nos vamos diciendo que los días más felices fueron, son y serán peronistas. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo.